Hablar de educación nunca está de más. La Seño Paula. Centrar en desmenuzar la importancia que tienen las artes en el proceso de enseñanza-aprendizaje para los seres humanos. Le pusimos al título de este micro del día de hoy: ¿es importante el área estético-expresiva? Porque así se llama. Hoy en día, curricularmente, a esta área ya no son más el área de materias especiales, área de estético-expresiva. ¿Es importante? Pusimos ese título disparador, pero obviamente que no vamos a entrar en debate que si es o no es, porque sí lo es, obviamente que sí, es fundamental. Y para entender el por qué son tan importantes, hoy tenemos una grata compañía de Marianela Müller, quien desde su experiencia de vida personal y profesional nos va a ayudar a entender un poquito el porqué de la importancia de las artes en nuestra vida. Y antes de darle la bienvenida, supongo que ya nos debe estar escuchando, ya te saludamos, Marianela. Vamos a presentarla como corresponde en este espacio. Ella es arquitecta, emprendedora e ilustradora especializada en tinta, acuarela y dibujo digital. Luego de recibirse, estudió artes visuales e ilustración en la ciudad de Buenos Aires. Es una apasionada por mezclar lenguajes artísticos y de esto vamos a hablar un poquito con ella. Forma parte de equipos de trabajo colectivo como la Cultural, Cooperativa de Artistas, y el grupo teatral Pase Sin Golpear, donde se desempeña como directora de arte y productora. Actualmente vive en la ciudad de Chajarí y trabaja en proyectos de ilustración tantos propios como para otras marcas y editoriales de distintos lugares de Argentina y del mundo. Dicta cursos presenciales y virtuales de dibujo, ilustración y acuarela, y hoy la tenemos acá con nosotros. Muy buenos días, Marianela. Es un placer enorme para nosotros que nos puedas acompañar y nos brindes este ratito de tu tiempo para dialogar un poquito. Hola, buenos días para todas y para todos. Sí, pensaba mientras te escuchaba qué importante que se empiece a dar otro espacio a las disciplinas que tienen que ver con la expresión, ¿no? Sí. Que hoy siento que de a poco van tomando otro rol. Sí. Se va quizás comprendiendo esa otra voz que es tan importante, o esa otra forma de pensar que puede ser tan importante como el pensamiento lógico quizás, o el lenguaje más tradicional. Sí, exactamente. Para eso queríamos dedicarnos un tiempo a mirar esta otra arista de la educación desde el aprendizaje de las artes, porque como vos bien decís, cuando hablamos de educación muchas veces nos centralizamos en lo que es el pensamiento lógico a través de todo lo que sean las áreas cientificistas, las matemáticas, lenguas, ciencias sociales, ciencias naturales y las artes. ¿Qué pasan? Sabemos que sí, son muy importantes, pero bueno, es como que es cierto esto que vos decís. Yo vengo del área de la educación de nivel primario, secundario, y sucede que es cierto, le damos importancia en las palabras y en la práctica como que dejamos un poquito de lado. Por eso queríamos dar este espacio en esta radio, poder transmitirle a la audiencia la importancia que tienen las artes en nuestras vidas. Y para empezar, precisamente para vos, ¿qué representa el arte en tu vida? Bueno, en mi vida personal es todo. Yo lo siento no solo como un espacio de expresión, que quizás podría ser la definición más tradicional que tenemos como algo de la expresión individual. Para mí, en realidad, tiene que ver con una herramienta muy potente de transformación, de vínculo con otras personas, de trabajo colectivo, y al final de cuentas como encontrar una gran herramienta para transformar las situaciones desde lo social, desde nuestras formas de vida, de nuestras formas de vincularnos, relacionarnos con otras personas. Yo creo que hay mucho de esa potencia en el arte justamente por ser una forma diferente de expresión, que a veces las palabras no nos alcanzan,
y se transforman, ¿no? En esto. Sí, exactamente. ¿Sí? Bueno, buenos días, Marianela, ¿cómo andás? Corto te habla. Buen día, Jorge buen día. Para dice mi documento. Bueno, a colación de esto, yo quería comentarte, bueno, primero felicitarte, ¿no es cierto?, como parte del equipo de la Cultural Cooperativa, por la obra que presentaron vez pasada. Y, bueno, me estaba justamente pensando, ¿no?, con estas palabras tuyas, de lo bien que se resumía cada episodio, ¿no es cierto?, de la obra de teatro, en la ilustración que vos hacías en tiempo real en la obra o durante la obra, ¿no es cierto? Sucedía el capítulo y venía después el dibujo, ¿no? Con música de fondo, que tal vez el dibujo solo, obviamente que está hermosísimo, por supuesto, pero no hubiese sido lo mismo sin el marco previo, ¿no es cierto? Sin el desarrollo previo que hacían el resto del elenco arriba del escenario. Y fíjate vos qué importante, ¿no es cierto?, cómo se resumía toda la idea de todo el capítulo en un dibujo, ¿no es cierto? Sí, está bueno como lo planteás. La verdad es que a mí, desde una búsqueda que tiene que ver más con lo personal, me interesa mucho trabajar con otras disciplinas y ver cómo llegar ahí a otro lenguaje, llegar a otra forma de expresión donde se vuelva un poco más híbrido, donde se salga un poco de ese quiebre entre, bueno, esto es música, esto es dibujo, esto es teatro, esto es danza, y tratar de ver qué pasa cuando se combinan, porque creo que al final de cuentas hay como un lenguaje común que todos podemos, o una sensación, una emoción que a todos nos está atravesando, y que se llega como un pasito más lejos cuando esas cosas se combinan. Por supuesto. Y la verdad que la obra fue un desafío complejo en algún punto, combinar todas estas formas de expresión y que se logre transmitir como un mensaje, ¿no? Que tenga sentido, porque creo que eso es lo que más nos interesaba, que tuviera sentido lo que estábamos haciendo, no que sea solo una superposición. Claro. Entonces, bueno, un poco para quienes no vieron la obra, era como un híbrido donde combinábamos el relato, el teatro, la acrobacia, la música, la danza y el dibujo, y en sí podríamos decir que eran como muchas voces que estaban dentro de mi cabeza, por decirlo de algún modo, porque era como la que hacía ahí la dibujante, ¿no? Y todos los demás personajes eran como esas voces que todos tenemos un poco dentro de nuestra cabeza, que se contradicen, que van, que vienen, y que tratan de lidiar con las presiones del día a día. Y los recuerdos también en la primera parte de la obra. Y los recuerdos, tal cual, muy simpática fue esa parte. Sí. Yo te lo mencionaba como para esa misma combinación, ¿no es cierto?, de cosas, trasladarla un poquito al ámbito del aprendizaje, ¿no es cierto? No tanto tal vez de los más pequeños, pero sí por ahí un poquito en los más grandes. O sea, cómo todos esos lenguajes los podemos combinar desde las artes, o como se dice en la escuela, ¿no es cierto?, el área estético-expresiva, para que justamente aterrizar mejor el resto del combo de conocimientos que se trata de transmitirle a las personas. Mira, ¿sabés qué pensaba recién mientras charlaban también, mientras hacían la introducción? No sé si alguna vez han escuchado hablar de María Montessori, que fue bueno, ella desarrolló como toda esta filosofía de la escuela Montessori. A mí me convoca mucho y de forma independiente he ido estudiando un poco de lo que ella plantea, y ella le da mucha importancia a lo estético, como uno de los valores para mantener cierto orden, para tener, para impulsar hacia el cuidado, ¿no? Como no menospreciar eso, porque forma parte de ese gran todo en el que habitamos. Y a mí me parece muy bella esa mirada, ¿no? De lo estético no como algo aparte, no como una cosa extra, sino como algo que en realidad ya lo tenemos incorporado en nuestra vida, porque no somos un rato una cosa y otro rato otra, sino que hay momentos que quizás le prestamos más atención y otros momentos a otra, pero vivimos en esa integralidad. Entonces, no sé, por ahí su planteo me parece muy interesante, ¿no? Ella habla mucho de esto, de que en estos espacios,
que sean acorde al tamaño de los alumnos, ¿no? Que son pequeñitos en este caso. Me permito que hacerte un haya pequeño flores, paréntesis por ahí que para se la mantenga audiencia, el ¿no es cierto? orden. María Montessori fue la Sí. precursora de los jardines de Ajá. infantes como los conocemos hoy en día, ¿no es cierto? Con los muebles a escala, con las diferentes Exacto. disposiciones, todo adaptado a que los chicos se sientan en su mundo, vamos a Exacto. decir así rápido. Eso, una Exacto, pequeña aclaración sí. por ahí para la audiencia, ¿no es cierto? Sí, Lo exactamente. que hemos pasado por un instituto, un profesorado o algo similar, ya lo tenemos asumido, digamos, quién es María Montessori. Sí, 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 y es muy interesante. A mí me parece que más allá de quienes se dediquen a la docencia, es interesante de conocer lo que ella propone como forma de vida, ¿no? Como Sí. forma de vincularse con los otros. Sí, exactamente, y está muy lindo que lo traigas a colación y muy importante porque abre otra mirada a la concepción de la educación desde las escuelas primarias y secundarias. Muchas veces los docentes sentimos, en mi caso que he transitado muchos años en las aulas y sobre todo en la educación primaria, sentimos que el formato, el modelo educativo que tenemos no cubre todas las expectativas que debería hacia los alumnos y mirar la pedagogía Montessori es una alternativa muy válida porque como vos bien decís, no solamente cuida los espacios, sino también cuidaba la higiene, la iluminación, la ambientación y es fundamental esto a la hora de desarrollar la enseñanza en un espacio donde tenés tantos alumnos y que se sientan bien, que se sientan en un lugar agradable, iluminado, bien ambientado. Cómo eso cambia e influye en el proceso de aprendizaje es notable, es muy notable. Y muchas veces te cuento que dejamos de lado estas pedagogías porque nos centramos en otras y otros autores y otros profesionales. Y la verdad que yo creo que es necesario en la actualidad volver hacia ellas y tratar de fusionarlas, sobre todo en el ámbito de educación pública. Acá ya me meto en otro tema, pero en el ámbito de la educación pública deberíamos de traerla un poquito más a la realidad, a todas estas concepciones y todas las herramientas pedagógicas que esta señora a través de sus teorías nos ha compartido porque son muy necesarias de implementar en los tiempos actuales. Pero volviendo al tema de la charla de hoy, de este diálogo sobre las artes, qué bueno es que puedan transmitir precisamente lo que queremos hablar hoy acerca de cómo está todo unido. No es que las artes se separan y la ciencia por un lado, en el ser humano, no es que la matemática va por un lado, la lengua por el otro, fragmentada totalmente de las artes visuales, la música, la plástica, porque en realidad ustedes que son artistas, y me refiero a ustedes porque acá está Jorge, está Agustina, que ellos están como vos, Marianela, en el área de las artes, es más sencillo poder llevarlo a la realidad en su diario vivir. Pero para otras personas que por ahí vemos mucho la realidad, sobre todo en lo educativo, en las primarias, secundarias o hasta universidades, que vemos otro formato y le damos más importancia a lo que es por ahí la matemática, la lengua, como que disgregamos y no, todo es todo forma parte de una misma cosa, todo está interconectado en el ser humano. Entonces es importantísimo que vos y que tu grupo a través de el teatro nos puedan mostrar y manifestar esa expresión de que todo se vincula dentro del ser humano. Y te pregunto, ¿el arte a vos te llevó a ser arquitecta o fue al revés? ¿Fue gracias a tu título? Qué buena pregunta. Es que sí, me intrigó un poquito eso cuando leí, en personal no te conozco, pero cuando lo leía tu currículum, arquitecta y luego se recibió, estudió artes visuales. Entonces me pregunté, claro, ¿qué desencadenó qué cosa? Sí, en realidad justamente lo que vos decías me parece. Yo siempre tuve mucha afinidad por el trabajo artístico y desde chica tomé clases
acá cuando en Chajarí, con Silvia Lisa, con Aldo Bercelino, con César Reniero, y aprendí muchísimo de todos ellos. Y cuando llegó el momento quizás de irme a estudiar una carrera, no quería hacer un profesorado, quizás tampoco en ese momento sabía, no conocía otras alternativas. Sí me gustaba mucho la arquitectura, fue algo, yo desde que era muy chica sabía que quería ser arquitecta, muy chica, te estoy hablando 8 años, yo sabía que quería ser arquitecta, porque me parece que encontraba ahí un equilibrio entre un lado muy racional que tengo y otra faceta como más esto estética o artística. Claro. Y la verdad es que realmente así lo fue. A mí me gustó muchísimo, amé y volvería a estudiar arquitectura porque es una carrera que no sé, la verdad es que puedo hablar desde mi facultad, que fue la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe. Tiene una formación muy grande al inicio de la carrera en el trabajo del dibujo y la expresión gráfica. Después tiene también una carga bastante importante en formación artística y en historia del arte y de la arquitectura. De hecho, uno de los docentes de nuestra facultad, Carlos Reinante, es sumamente prestigioso y reconocido. Él es magíster y doctor en arquitectura y en historia, entonces también ahí tuve una formación artística muy fuerte. Y luego cuando me recibí ejercí durante varios años como arquitecta, lo iba haciendo a la par. Quizás si hubiera sabido y hubiera conocido que hay facultades de ilustración, que no son muchas, igual en Argentina hay solamente 2, si no me equivoco, una es en la ciudad de Bahía Blanca y la otra en Mar del Plata. Parece que hay una más que ahora no me acuerdo. Probablemente si hubiera conocido eso, capaz que me hubiera abocado a otra cosa, porque también esa formación tiene un perfil bastante técnico que a mí me hubiera gustado. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que tenía que ver con esto, con unir en una misma formación un perfil artístico, estético, como querramos llamarle, y un perfil más racional y técnico. Y a mí me dio una herramienta gigante, más allá de ejercer durante varios años, ahora ya no, digamos que no lo hago, por ahí algún proyecto aislado, pero ya no. Me dio una gran herramienta que es el pensamiento proyectual, y creo que eso es lo que vuelco en mi forma de trabajar y también lo que transmito mucho a mis alumnos, en las clases que doy. Siempre trabajamos como con un objetivo concreto, con un problema, entre comillas, ¿no? Un problema a resolver, y me parece que ahí hay como una herramienta que tiene que ver con lo organizacional, con una mirada, con muchas cuestiones metodológicas, por llamarlo de algún modo, que la formación no sé si formación o de formación, pero que las tengo y que me las uso en el cotidiano. Sí, qué importante esto de lo proyectual, de poder a través de lo que haces trabajar mentalmente esto de diagramar a futuros, que por ahí a veces nos cuesta muchísimo de desarrollar, y qué lindo que nos compartas esta experiencia para aquellos que están pensando en qué carrera seguir estudiando y que les pase algo como a vos de querer fusionar estas dos áreas, una tan lógica, metodológica, y la otra tan artístico, porque a mí también se me venía a la mente otra pregunta de, por más que uno pueda llegar a percibir, claro, cómo combinar la arquitectura con el arte a la hora de hacer una casa, un edificio, pero si nos quisieras contar alguna experiencia de cómo, o de algún proyecto que hayas hecho, de cómo fusionaste esto que es, creo yo, construir una casa y echar toda esa parte de ese bagaje artístico que está en tu persona. Sí, en realidad me parece, esto es más una opinión, pero creo que por ahí tenemos asociado de forma muy lineal arquitecta o arquitecto con quien construye, y en realidad hay muchas otras áreas laborales también en las cuales tenemos incumbencia. Entonces, en ese sentido, cuando trabajé en otros lugares, o sea, por eso también en su momento me fui, después de recibirme,
me fui a vivir a Buenos Aires y trabajé allá en algunos estudios de arquitectura y qué sé yo, donde hay otra mirada un poco más integral. Entonces ya no es pensar, a ver, a mí lo que siempre me interesó de la arquitectura era dar una mirada pensando en quién habita o quién va a habitar ese espacio, quién lo va a vivir, cómo lo va a vivenciar, cuál va a ser esa dinámica. Y en eso entra como una mirada mucho más sensible de la situación, no solo pensar en bolsas de cemento y ladrillos, digamos, ¿no? Diciéndolo así como muy concretamente. Quizás a mí la parte de la obra la podía resolver, o sea, nunca tuve conflictos, por suerte, pero no era lo que más me convocaba. De hecho, hice muchas veces proyecto y no dirección, porque no me divertía tanto. No me divertía tanto estresarme en la obra. Pero la realidad es que por ahí en algunos proyectos, más que nada los que hice en estudio para empresas, se permitía mucho, por ejemplo, trabajar en equipo entre diseñadores industriales, diseñadores gráficos, ilustradores y arquitectos y el estudio de arquitectura. Todos juntos conformábamos un equipo para, no sé, por ejemplo, armar oficinas de Coca-Cola, de Despegar, de empresas así, donde viste que tienen esta onda de oficinas más como Google y esas cosas que son un poco más relajadas, no son tan cubículos cerrados, entonces no son tantos boxers. Aparece otra cosa, ¿viste? Donde empezás a pensar de otra forma los espacios, se empieza a incorporar la variante lúdica, lo estético ya no es solamente mirado como decoración, sino que forma parte de esa vida en el espacio. Y tiene que ver un poco con eso. Y bueno, después creo que hay otros proyectos que quedan por ahí más en el tintero y que uno desearía que sucedan y ojalá algún día estén. No hay que perder nunca la esperanza. Que se van formulando, ¿no? Sí, todo porque llega. También hay una cosa de cuando estudias arquitectura, hay como una pequeña burbuja ideal donde tu contrincante, la persona contra la que tenés que defender tu proyecto es tu docente. Y si bien hay correcciones que tienen que ver con lo técnico, se trabaja mucho pensando en lo espacial, en cómo se vive ese espacio, y por ahí no aparece tanto lo que vivimos después en el cotidiano, que tiene que ver con cosas muy concretas como es el bolsillo de la otra persona. Te entiendo. En un contexto como el nuestro, bueno, es un poco más complejo eso. Sí, es cierto, es cierto. Entonces, bueno, pero la verdad es que para mí hay muchos compañeros y compañeras de la facultad y amigos con los cuales sigo teniendo, obviamente, porque somos amigos, seguimos teniendo relación, tanto de Santa Fe como algunos amigos que tengo en otros lugares, que le han dado una vuelta más a la arquitectura y la piensan desde otro lugar y donde es mucho más cotidiano ese cruce con otras disciplinas. Por una cuestión de la raíz de la formación, digamos, porque vemos problemas y queremos resolverlos. Y esa constante por ahí aparece en todos los que somos diseñadores, porque al final de cuentas, más que como arquitectos, uno se forma como gran diseñador, ¿no? Sí, sin dudas, me imagino y me llevo a mi mente el hecho de que, bueno, y veo muchas veces muchos programas que tienen que ver con la arquitectura. Me voy un poco del tema educativo, pero bueno, bien, valga la licencia. Yo digo, lo difícil que debe ser, porque vos estás trabajando con un cliente que tiene una idea en la cabeza y vos tenés la tuya de cómo te gustaría armar ese espacio en función de cómo vos entendés la vida de tu cliente, y congeniar las dos ideas, la del cliente con lo que quiere, con lo que desea, con lo que puede también, porque es la realidad de nuestro país, y lo tuyo, que más allá de ser la profesional, sos la artista que está construyendo eso, y que también querés poner tu parte personal, me imagino, en tu obra. O sea que entiendo el desafío que debe ser, y de tratar de congeniar las ideas y de hacer un producto que sea tu obra, pero que también le satisfaga al cliente lo más posible que se pueda. Sí. No es sencillo,
Pero yo creo que con la buena charla y la información, siempre es importante que ninguna de las partes subestime al otro, y siempre cuanto mayor información tengamos, mejores decisiones tomamos. Exactamente, algo de eso hablábamos al principio del micro. Cuanto más sepamos, más leamos, mejores decisiones podemos tomar. Sí, definitivamente. Y ahora volvamos un poquito más a tu trabajo como directora de arte, antes de ir cerrando. Para que se me cortó un cachito. Te preguntaba sobre tu trabajo como directora de arte. Sí, bueno, ese es un poco el rol que yo tomé entre muchos otros, porque la verdad es que en la experiencia de Paso Sin Golpear, que ahora estamos un poco en un momento de pausa como proyecto, pero bueno, porque este año hicimos un audiovisual, entonces eso está demandando trabajo, pero por ahí es trabajo que no se muestra tanto, ¿viste? Nosotros ese proyecto lo ideamos en fines del 2019 con Luciano Percara, y después se armó el grupo más grande con todo el elenco, y bueno, tuvimos esas diferentes experiencias. Y bueno, mi rol tenía que ver justamente con esta, como una gran mirada estética, ¿no? Sí. Quien hace la dirección de arte, o depende el ámbito en el que se aplique ese rol, porque no es lo mismo hacerlo, de hecho en teatro no existe la palabra dirección de arte, por ahí no se habla de vestuarista, se habla de otras cosas, pero nosotros lo trabajamos de esa forma porque es como esa gran mirada estética, ¿no? La persona que está mirando el todo, cómo se ve justamente visualmente, cómo se percibe, cuál es el ambiente, cuál es desde el vestuario, maquillaje, iluminación, espacialidad, escenografía en el caso de que corresponda, esa mirada global desde lo visual. Y después en el audiovisual lo mismo, ¿no? Como la mirada de cómo son los espacios, cómo es esa puesta de luces, cómo se construye visualmente lo que llega al espectador. Sí, sin duda me imagino que es un desafío enorme, y después lo que queda en el espectador de ver toda esa puesta en escena, toda esa obra que arman es impresionante, y poder disfrutarlo, la verdad que yo muchas veces estoy del lado de espectador y es un placer enorme el trabajo que hacen. Bueno, ese es el objetivo, es el objetivo, que haya disfrute del otro lado, así que... Sí, me imagino cómo vivís esa experiencia de ver la fascinación y la felicidad en el otro, en el espectador. Me imagino el orgullo que te debe de provocar todo esto. Sí, yo creo que al final de cuentas lo que hacemos siempre intenta conmover de algún modo al otro. Yo confío mucho en general en las cosas que hago, y no sé muy bien por qué, pero me sucede de ese modo, el sentir que lo que estamos haciendo siembra una semilla para algo que va a crecer mucho más adelante, ¿no? Sí. Y que no es, como que no lo hacemos desde un lugar del reconocimiento y el ego, sino que es algo que necesitamos que exista, que provoque, que genere cosas, y que eso después haga que surjan otros proyectos, otras ideas, otras iniciativas. Sí. A mí eso me motiva, es como una motivación muy desde las entrañas, ¿no? Sí, me imagino. Y por eso siempre pienso en vincularme con proyectos que sean afines a lo que siento y a lo que pienso. Me costaría mucho, pero bueno, creo que tiene que ver con el trabajo artístico en general, que uno está muy involucrado en lo que hace, entonces es difícil hacerlo como un trabajo más. Sí, exactamente. Hay siempre esto que yo te decía hoy, una construcción de sentido,
un estar de acuerdo y con lo que se está promoviendo, con lo que se está diciendo. Sí, qué importante y qué hermoso esto que decís de que es un trabajo que despierta, más allá de querer obtener algo, es despertar en el otro y el arte es esto, es una expresión que sale desde nosotros, pero que intenta comunicar y hacer que esa semillita que vos decís que plantás germine y se potencie en algo mejor, y es, creo yo en lo personal, maravilloso que lo puedan entender así, que lo puedan volcar como vos a través de su trabajo a las personas y no solamente, bueno, en lo que es en la parte de arquitectura, sino en esta otra parte más proyectada al trabajo artístico, desde el teatro, desde las producciones que haces, ilustraciones y eso que también leí por ahí que hacías, que puedas transmitir esto, despertar algo en el otro, y yo creo que es lo que en definitiva, en sí, si estamos hablando en un micro de educación, es lo que es la educación en sí misma, despertar en las otras personas la pasión, el interés, el generar proyectos u objetos que sean nuevos, que sean significativos para nuestra vida y para la vida del otro. O sea, sí, definitivamente. Entonces, en resumen, el área estético-expresiva para Marianela Müller, ¿no? ¿Es importante? ¿Sí? ¿No? Mira, te voy a responder con una frase de un ilustrador español que a mí me encanta y es un gran educador, que se llama Puño, y él dice: dibujar es fracasar inevitablemente una y otra vez, pero es la forma de comunicarnos más allá de las palabras con otros. Así que yo creo que definitivamente sí, y que está bueno abrir otras puertas para vincularnos con las personas. Por supuesto. No queremos entretenerte, Marianela, sabemos que estás en el medio de tu jornada. Como siempre decimos, ¿no? Fuera de aire acá, este es un horario medio complicado para las entrevistas, porque toda la gente está ocupada, ¿no? Plena mañana. Así que bueno, te deseamos lo mejor, que sigan los éxitos, y te agradecemos por tu aporte para este micro, ¿no es cierto? Hoy que estábamos tratando justamente algo que tiene muchísimo que ver con la línea editorial del programa, que es el espacio radial de la Dirección de Cultura, que si el área estético-expresiva es importante o no. Y te invitamos ya, de paso, el miércoles que viene vamos a estar tratando este mismo tema con gente que nos va a hablar más hacia la mirada hacia los chicos, ¿no es cierto? Con Silvia Liz. Así es, exactamente. Buenísimo. Lo vamos a seguir abordando porque no termina en un solo día, en una sola charla, es muy amplia y queremos ver todas las miradas. Hoy quisimos compartir tu experiencia de vida, lo que ha significado el arte y significa el arte en tu vida, y el próximo miércoles nos referiremos más sobre a la parte educativa, las experiencias desde la educación. Muchísimas gracias, Marianela, por este espacio, muchísimas gracias por habernos compartido todas tus vivencias y tus impresiones tan importantes y valiosas para nosotras. Que tengas muy buenos días. ¿Sí? Muchas gracias, que esté muy bien. Adiós. Muchísimas gracias. Bueno, así pasaba Marianela Müller, bueno, comentándonos desde el costado de su profesión, ¿no es cierto? Sus profesiones, no solamente la arquitectura, sino también todo lo que es artes visuales y demás, su mirada, ¿no es cierto?, sobre lo que es las áreas estético-expresivas, si son importantes o no. Como lo decíamos recién, el miércoles que viene, en su microseño, entonces vamos a estar hablando del mismo tema, pero más apuntado a los pequeñitos, ¿no es cierto? Con Silvia Lisa. Que ella conocemos que, bueno, aparte de todo su rama artística, también es docente, tiene, bueno, experiencia en el ámbito docente, valga la redundancia, y también en lo privado, con su taller, ¿no? El tallercito, donde uno ya entra y ya hay otra atmósfera, ¿no? Como lo que decíamos de María Montessori. Así que seguramente va a estar muy bueno. Esto puede seguir, por supuesto, ¿no es cierto? Yo puedo hacer mi aportecito desde la música. Sí, exactamente. Sin ir más lejos, mire, ayer, que bueno, le contamos un poquito a la audiencia, estoy haciendo una suplencia de música en la Escuela Aerotécnica, dado que, bueno, la profe titular, que le mandamos un cariño enorme a Daniela Labarda, está con un temita de salud, y me encontré, por ejemplo, con los chicos con los conocimientos muy, muy bien aprendidos, eso sí, pero a la hora de volcarlo con sus palabras, por ahí había
alguna barrerita. Entonces lo empezamos a graficar, duración de las figuras, por ejemplo, empezamos a graficar en el pizarrón y a trabajar un poquito, ¿no? Haciendo un poquito de música ahí en vivo, ¿no? Con palmas, con golpes, con chasquidos y demás. Y, o sea, en la interacción, haciendo música, tocando los ejemplos escritos en el pizarrón, el conocimiento que ya tenían lo empezaron a manejar. O sea, no es que solamente lo tenían adentro de la cabeza, sino que empezaron a poder utilizarlo. Exacto. A través de gráficos y unos dibujitos muy simples en el pizarrón. O sea, y después, bueno, hicimos otras pruebas, ¿no es cierto? O sea, hice yo pruebas para mí, para saber dónde estaba parado con el grupo, ¿no es cierto? Y les canté, bueno, canciones que los chicos no conocían, sobre todo los de segundo, que teníamos más tiempo físico. Bueno, le digo, cuéntenme ustedes de qué habla esta canción. Y enseguida empezaron a decir, habla de esto, dice esto, ¿y cuál es el mensaje global de toda la canción? Tal, en el ángulo, todas. O sea, fíjese usted la importancia, ¿no es cierto?, de todo esto. Sí, sin duda. Cuando uno necesita plasmar ideas, plasmar conocimientos y a su vez, bueno, llevarlo a la vida real después del día de mañana, ¿no? Sí, sin dudas. Las artes desarrollan un área cerebral, ya que hablamos hace unos días atrás de neurociencias, desarrollan un área del cerebro que las otras áreas de cientificistas no lo desarrollan. Entonces, poder integrar esto en la educación del ser humano hace que tenga mayores herramientas y hace que desde lo sensitivo pueda procesar mejor la información que está llegando a su mente, que es más literal, más metódica, más lógica. Entonces, gracias a las artes, a poder involucrar el cuerpo, pasa esto que le pasó a usted ayer en su salón de clases, que el alumno pudo verbalizar, pudo poner en palabras y transmitir esos saberes que tiene su cerebro, que ya los tiene, pero no sabe cómo decirlo. Y todo esto gracias a las artes. O sea, sin dudas, como dije, no hoy vamos a debatir si son importantes o no, porque sí lo son. Y creo que hoy ha sido una muestra muy, muy validera de esto que estamos afirmando. Son importantísimas. En el caso puntual de la música, hoy en día, gracias a la tecnología, está científicamente comprobado que el quehacer musical, ¿no?, poner manos a la obra en la música, involucra casi todas, dependiendo el caso individual, todas las áreas del cerebro al mismo tiempo, de manera simultánea, trabajando juntas en un mismo propósito. Una de las cosas que nos diferencian de lo que comúnmente llamamos animales, ¿no es cierto?, de la fauna, es el pensamiento abstracto. Sí. Y si hay algo que potencia aún más o profundiza aún más en el pensamiento abstracto, es justamente la realización artística. Exactamente. Entonces, ¿el área estético-expresiva es importante? Más vale, Cacho. Sin dudas. Muchísimas gracias por la atención, muchas gracias a toda la audiencia, a Marianela nuevamente, Jorge, Agustina, ha sido un placer escucharlas. Muchas gracias, nos despedimos, o al menos yo me despido, hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Muchas gracias, buena jornada y gracias por estar siempre. Muchas gracias. Hablar de educación nunca está de más. La Seño Paula.